¿Sabías que Moisés no siempre fue un líder perfecto? Desde su nacimiento, Moisés fue marcado por un destino extraordinario. ¿Pero qué sabemos realmente de este gran líder bíblico? Moisés, el gran líder bíblico, tuvo un inicio difícil. Hoy, te invitamos a descubrir el lado más humano de Moisés, sus miedos, desafíos, deseos y sueños. Acompáñanos en este viaje transformador y descubre cómo su vida puede inspirar la tuya. Nació en Egipto y escapó de la muerte siendo un bebé. Moisés nació en un tiempo de gran opresión para los hebreos en Egipto. De la tribu de Leví, fue ocultado por su madre durante 3 meses. Su historia podría haber terminado ahí, pero el destino tenía otros planes. En los próximos segundos, descubrirás el lado más humano de Moisés. Fue adoptado por la hija del faraón y creció en la opulencia. Criado como príncipe egipcio, Moisés tuvo acceso a la educación y privilegios. Sin embargo, su corazón se llenaba de tristeza y rabia al ver a su pueblo sufrir. En lo más profundo, Moisés se sentía dividido. ¿Cómo podía disfrutar de lujos mientras su gente sufría? Este conflicto interno lo llevó a cometer errores, como matar a un capataz egipcio, un acto impulsivo que lo marcó profundamente. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto de Madián. Allí, lejos de todo lo que conocía, se enfrentó a sus mayores temores: la soledad, el fracaso y la incertidumbre. Moisés pasó 40 años como pastor antes de regresar para liberar a su pueblo, temiendo, luchando con sentimientos de inutilidad y remordimiento. ¿Cómo podría alguien tan imperfecto ser elegido por Dios para una misión tan grande? Incluso dudó de sí mismo y de Dios en varias ocasiones. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre la grandeza de tu propósito y la pequeñez de tus errores? Moisés, un hombre que vivió rodeado de lujos, pero cuyo corazón latía por su pueblo esclavizado. Un hombre que, en un arrebato de ira, cometió un error que lo llevó a huir al desierto, sintiéndose inútil y lleno de remordimientos. A pesar de sus defectos, condujo a su pueblo a la libertad. ¿Sabías que, a pesar de nuestros errores y limitaciones, Dios ve más allá y sabe de lo que somos capaces? Un día, mientras Moisés buscaba respuestas en medio de la soledad del desierto, ocurrió algo extraordinario. De repente, llega el llamado detrás de un árbol ardiendo. La zarza ardía, pero no se consumía. Imagina el coraje y fe necesarios para enfrentar tantas adversidades. Fue en el momento más oscuro de su vida, cuando todo parecía perdido, que Moisés recibió un llamado divino. Un llamado que no solo transformaría su vida, sino que cambiaría la historia de todo un pueblo. Moisés, lleno de asombro y reverencia, se acercó y escuchó la voz de Dios. «He visto la aflicción de mi pueblo», dijo Dios. «Te envío para que los liberes». Pero Moisés, lleno de dudas e inseguridades, respondió: «¿Quién soy yo para liberar a Israel?». En ese momento Moisés comprendió que, a pesar de sus dudas y miedos, tenía un propósito divino que cumplir. Dios ve en ti lo que tú aún no has descubierto, pero la fe no viene sola, hay que actuar. Moisés encontró su llamado en medio del desierto, y tú también puedes encontrar el tuyo. Quédate con nosotros para descubrir cómo esta historia puede transformar tu vida. Así como Moisés dudaba de sus capacidades, de su valor y de su merecimiento, pero Dios vio más allá de sus imperfecciones, llamándolo a una misión de liberación. De regreso en Egipto, Moisés se enfrentó al faraón con una fe renovada. Pero cada no del faraón era un golpe a su confianza. Las plagas fueron señales poderosas, pero Moisés también se enfrentaba a la incredulidad de su propio pueblo. La plaga de las ranas es una de las más emblemáticas entre las 10 plagas de Egipto. Según el relato bíblico, Dios envió esta plaga como una señal de su poder y como castigo para el faraón que se negaba a liberar al pueblo de Israel. Las ranas invadieron todas las casas, palacios y campos de Egipto, causando caos y molestia a sus habitantes. Esta plaga, como las otras, fue un juicio divino contra los egipcios y sus dioses. Las ranas eran consideradas sagradas en Egipto, asociadas con la diosa Heket, quien tenía la cabeza de una rana y simbolizaba la fertilidad y el renacimiento.
La abundancia de ranas fuera de su control demostró la impotencia de los dioses egipcios frente al poder del Dios de Israel. En medio de la vasta y fértil tierra de Egipto, surgió una de las plagas más devastadoras, la plaga de langostas. Un enjambre interminable de estas voraces criaturas descendió sobre los campos, devorando cada hoja, cada tallo, cada vestigio de verde. Las cosechas, que una vez representaron abundancia y prosperidad, se convirtieron en desiertos áridos en cuestión de horas. Cada no del faraón fue un desafío a la autoridad divina, y cada plaga una respuesta contundente del poder de Dios. Las langostas no solo destruyeron los cultivos, destruyeron la confianza en los dioses de Egipto, mostrando que solo el Dios de Israel tenía el control absoluto sobre la naturaleza. Una de las plagas más aterradoras que azotó a Egipto fue la plaga de oscuridad. Durante 3 días, una densa oscuridad cubrió toda la tierra, sumiendo a los egipcios en una completa desesperación. No podían ver ni moverse, tropezando en busca de luz. Esta plaga fue un juicio directo contra el dios egipcio Ra, el dios del sol. La oscuridad total demostró la impotencia de los dioses egipcios frente al Dios de Israel. En contraste, las casas de los israelitas estaban llenas de luz, un testimonio del favor divino y la protección sobre su pueblo. Algunos científicos han tratado de explicar esta plaga como un fenómeno natural, sugiriendo una posible tormenta de arena o un eclipse solar prolongado. Sin embargo, la narrativa bíblica enfatiza el propósito divino detrás de esta oscuridad, destacando su precisión y el contraste con la luz en las casas de los israelitas. La plaga de oscuridad enseñó a los egipcios y nos enseña hoy que la verdadera luz proviene de la fe y la obediencia a Dios. En medio de nuestras propias oscuridades podemos encontrar la luz divina que nos guía y protege. La última y más devastadora de las plagas fue la muerte de los primogénitos. En una noche sombría y silenciosa, el ángel de la muerte recorrió todo Egipto, arrebatando la vida de cada primogénito en las casas que no tenían la sangre del cordero en sus puertas. El clamor y el llanto de las familias egipcias resonaron en toda la tierra. Esta plaga fue un juicio final contra el faraón y los dioses de Egipto, demostrando el poder absoluto de Dios y su protección sobre su pueblo. Los israelitas, obedientes al mandato de Dios, marcaron sus puertas con la sangre del cordero, asegurando la salvación de sus primogénitos. Devastado por la pérdida, el faraón finalmente sucumbió. Con lágrimas en los ojos y un corazón quebrantado, ordenó que los israelitas fueran liberados. «Vayan», dijo, «tomen a sus familias, su ganado, y dejen nuestra tierra. Llévense sus maldiciones con ustedes». Después de su milagrosa salida de Egipto, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, comenzó su arduo viaje a través del desierto hacia el monte Sinaí. Cada paso era un recordatorio de la libertad recién ganada, pero también de los desafíos que enfrentaban. Pero la liberación no fue definitiva. El faraón, cambiando de opinión, decidió perseguir a los israelitas con su poderoso ejército. La desesperación llenó los corazones de los israelitas cuando vieron a los egipcios acercarse. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el vasto Mar Rojo. Parecía un callejón sin salida. Pero Moisés, confiando en el poder de Dios, extendió su vara sobre el mar. Esperando en Dios, pues sabía que no los había abandonado, Moisés, obedeciendo las instrucciones divinas, levantó su vara sobre el mar. El viento sopló con fuerza y las aguas se separaron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Los israelitas cruzaron en seco, con las aguas formando muros a su derecha e izquierda. La fe y la obediencia de Moisés permitieron este milagro extraordinario. El ejército egipcio, decidido a capturar a los israelitas, los siguió dentro del camino seco del mar. Pero, justo cuando los últimos israelitas llegaron al otro lado, Moisés extendió nuevamente su vara y las aguas volvieron a su lugar, ahogando a los soldados y carros egipcios. A lo largo de los años, arqueólogos han debatido sobre la ubicación exacta del cruce del Mar Rojo. Aunque no hay consenso definitivo, se han encontrado restos de carros y artefactos egipcios en algunas zonas costeras, alimentando la teoría de este evento bíblico.
Después de la milagrosa travesía por el Mar Rojo, los israelitas comenzaron su arduo viaje a través del desierto. Guiados por Moisés, enfrentaron una serie de desafíos y vivieron milagros que fortalecieron su fe y su dependencia en Dios. En su camino, llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas e imposibles de beber. Moisés, confiando en la guía divina, lanzó un pedazo de madera en el agua y, milagrosamente, se volvió dulce y potable. Este milagro no solo sació su sed, sino que también reforzó su fe en la provisión divina. Más adelante encontraron el oasis de Elim, un lugar de descanso con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Aquí, el pueblo pudo recuperar fuerzas y prepararse para la siguiente etapa de su viaje. Durante su travesía, Dios proveyó alimento de manera milagrosa. Cada mañana, el suelo se cubría de maná, un pan celestial que los sustentaba. Por la tarde, Dios enviaba bandadas de codornices, asegurando que su pueblo no pasara hambre. En Refidim, el pueblo se enfrentó a los amalecitas. Moisés, apoyado por Aarón y Hur, levantó sus manos en oración. Mientras sus manos estaban levantadas, Israel prevalecía. Esta victoria demostró que su fuerza provenía de la dependencia en Dios. Finalmente llegaron al pie del monte Sinaí, un lugar sagrado donde Moisés recibiría las tablas de la ley. Este evento marcaría un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. A lo largo de su trayectoria, diversos hallazgos arqueológicos han arrojado luz sobre esta histórica travesía. Inscripciones antiguas y restos de campamentos en el desierto del Sinaí sugieren la presencia de un gran número de personas desplazándose por estas rutas. La historia de Moisés no es solo un relato antiguo. Hallazgos arqueológicos recientes en el Sinaí y en Egipto han arrojado luz sobre su existencia y su impacto. Moisés es una figura reverenciada en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante su travesía por el desierto, el pueblo de Israel vivió numerosos milagros. Dios les proveyó maná del cielo, agua de la roca y guía constante a través de una columna de nube de día y de fuego de noche. Dios llamó a Moisés a subir al monte para recibir instrucciones y establecer un pacto con el pueblo de Israel. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios instruyó a Moisés para que el pueblo se purificara y estuviera listo para el tercer día, cuando él descendería sobre el monte Sinaí en una nube. En el tercer día, el monte Sinaí estaba envuelto en humo porque Dios había descendido en fuego. Había truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta muy fuerte, y todo el pueblo temblaba. A pesar de los milagros, hubo momentos de rebeldía. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, el pueblo se impacientó y creó un becerro de oro para adorarlo. Este acto de idolatría trajo consecuencias severas. En la cima del monte Sinaí, Moisés se encontró con Dios y recibió las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Estas leyes serían la base moral y espiritual para el pueblo de Israel. Además de los 10 mandamientos, Dios dio a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, el lugar sagrado donde Dios habitaría entre su pueblo. Moisés descendió del monte y al ver la idolatría del pueblo, rompió las tablas de piedra en un acto de furia. Después de la renovación del pacto y la recepción de las segundas tablas de la ley en el monte Sinaí, ocurrieron varios eventos importantes mientras los israelitas continuaban su viaje hacia la tierra prometida. Aquí hay una secuencia de eventos clave. La vida de Moisés es un testimonio de fe y resiliencia. Al enfrentarnos a nuestros propios desafíos, podemos encontrar inspiración en su historia. Su vida nos muestra que, con la guía divina, podemos superar nuestras inseguridades y cumplir nuestro propósito. Al finalizar este video, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué desafíos enfrentas? ¿Dónde necesitas fortalecer tu fe? Te prometemos que al aprender de Moisés, encontrarás fuerza y dirección para tu propio camino.
Estudios muestran que el 75% de las personas que se acercan a la fe encuentran consuelo en historias como la de Moisés. Comparte tu testimonio en los comentarios y únete a nuestra comunidad de fe. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y déjanos tus comentarios sobre cómo la historia de Moisés ha impactado tu vida. No olvides activar la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones. Conexión Divina, una palabra de aliento.